mundo es mundo del mercado. Mundo es el supuesto mundo del trabajo. Lo que se escucha no es educar es salir al mundo. Lo que se escucha claramente es educar es salir al mercado. Ni siquiera lo estoy diciendo yo, no es ni siquiera una lectura interpretativa, es lo que está en la oficiosidad de los documentos. Es lo que aparece como el rasgo esencial de la nueva educación que se plantea desde muy temprana edad, que supuestamente para resolver la desigualdad inicial hay que preparar competitivamente a los individuos para ingresar luego al mercado de trabajo. Y no lo digo yo, lo dicen las tomas de los colegios secundarios, no lo digo yo, lo dice la desdicha de la niñez actual, no lo digo yo, lo dice la propia vocación de enseñar que se está transformando en un acto profesional como cualquier otro. Entonces, en lo que voy a insistir es que ya mundo no suena a mundo, mundo está sonando a mercado. Yo cuando escuché mercado por primera vez imaginé el sábado en la feria y me pareció muy bonito que la escuela vaya al mercado los sábados a hacer las compras. Pero resulta que era otra cosa, y esa otra cosa sobre la cual ojalá algún día discutamos, ya hay mucha gente discutiéndola, es una metáfora, es una imagen inexistente, es una imagen falaz. El mercado no existe, no hay trabajo, no hay trabajo. Y voy a arriesgar una estadística de la cual no tengo cómo sostener. Me la han contado, seguramente alguien la googleará. Yo no la googleé porque no quiero que sea contradecida, quiero que sea verdad y por lo tanto no quiero la verdad, pero sí el efecto de esa verdad, que es que se dice que el 70% de la población mundial no trabaja en aquello que alguna vez hubiera querido o hubiera deseado. 7 de cada 10, como les gusta decir a los estadísticos, no trabajan en lo que quisieran o alguna vez hubieran querido, marcando y señalando muy puntualmente que se trata de un mundo mercado cuyo rasgo distintivo es la desdicha o la infelicidad, es decir, a pesar que no es un trabajo formativo, si la gente trabaja lo que puede, no lo que quiere, por lo tanto no es formativo, no es que yo estoy haciendo aquello que hubiera querido, por lo tanto me formo en ello, sino que no tiene nada que ver con ello, es lo que se llamó la desrealización del individuo, la desrealización del individuo, que hoy está estratégicamente cambiada hacia lo que se llama el imperativo de la autorrealización del individuo, que es mucho peor, que es mucho peor. ¿Qué es la autorrealización? Bueno, depende de tu propio esfuerzo. Vuelve otra vez aquella mágica frase de los años 60 que fue completamente rechazada, que con esfuerzo y trabajo logramos lo que queremos. Y lo que es profundamente mentiroso. Espero no tener que dar un ejemplo, ¿no?, de la cantidad de gente que se esfuerza y trabaja de verdad y que no llega a ningún lado con eso. No llega a ningún lado. No es que con eso progresa, pero ¿a qué es lo que se le atribuye hoy? Que ya no depende del mundo, sino que depende del individuo. Esto está dicho por varios filósofos de la época, entre los cuales yo admiro profundamente a dos. Jonathan Crary, que en su libro 24/7 muestra este momento en el cual de la insatisfacción por no poder trabajar o no trabajar de lo que uno quiere, se pasa a la idea de que eso dependía de vos y que si no fuiste capaz y competitivo, cosa que la escuela tiene que asumir como propiedad actual, la culpa es tuya, porque además nos exige este tiempo que en esa autorrealización la búsqueda sea la de la felicidad. No un destino, sino una felicidad, que son cosas muy diferentes. ¿Quieren un ejemplo? No.
No voy a subestimarlos, pero creo que les suena esta idea de mundo, un mundo básicamente, a mi modo de ver, por supuesto, horroroso, desdichado, que ha secuestrado a la infancia para convertirla o en competitiva o en discapacitada, considerando justamente a los niños el emblema del experimento de la aceleración del tiempo, haciendo los hámsters que van cada vez más deprisa pero no van hacia ningún lado. Esta es lamentablemente la metáfora más dura que estos teóricos están trabajando, que es que somos como esos hámsters que giran incesantemente en la rueda pero no se desplazan hacia ninguna parte. Algunos no sé si tienen hámster, no sé si le ven la carita al hámster dando vueltas, pero la verdad que además de despeinado y con viento en contra todo el tiempo, es como como ¿a dónde voy, no? ¿A dónde voy por la prisa misma? La frase que retomo sería que ya no es ir hacia el mundo, viajar, hacer una travesía, sino que es ir hacia el mercado. Y lo segundo, ya no se trata de aprender a vivir, sino de aprender a ganarse la vida. ¿Ven ustedes el cambio? Bueno, más que rotundo, yo diría que es trágico si no asumimos una cierta responsabilidad que consistiría en advertir que lo que las políticas internacionales están moviendo ya en el presente, ni siquiera para el futuro, ya en el presente, sería que educar es ir hacia el mercado de trabajo para aprender a ganarse la vida. Esta es la definición que ocuparía el lugar que antaño, desde tiempos inmemoriales, ocupa la frase bellísima y por la cual me hice maestro, que es: educar tiene que ver con irse de uno mismo y aprender el difícil arte de vivir. Sobre esto hay mucho para hablar, muchísimo. Una de las cuestiones que yo personalmente retrato en esta confusión de qué mundo hablamos, a qué mundo vamos, de si es posible cambiar el mundo y cuánto esto tiene que ver con la vida y cuánto la educación tiene que ver con aprender a vivir, señalo una curiosa paradoja que marcaría que estamos delante de un tiempo en el cual quizá por primera vez en la historia de la paideia, no de las instituciones escolares, de la paideia entendida como gesto de transmisión de una generación a la otra, estaríamos delante de una situación en la cual, repito, por primera vez, esta relación mundo-vida está bajo sospecha. Uno podría decir que si de lo que se trata es de educar para ir al mundo exclusivamente del mercado o del trabajo, la vida quedará desdichada o por lo menos la vida quedará postergada. Y dicho esto, entonces la pregunta es si ese gesto de la paideia no debe ser actualmente, es una hipótesis, proteger la vida de ese mundo que se presenta como el único mundo posible. Es decir, hacer una inversión muy extraña, muy difícil de pensar, muy rara, muy extravagante, que consistiría en que al menos los primeros años de vida, yo diría hasta la primaria, digo esto porque de la secundaria no tengo idea, pero marcaría ese límite caprichoso en el cual creo que durante todo ese periodo habría que proteger a la infancia del mundo, de ese mundo horroroso. Y estoy hablando, claro, de una imagen de pensamiento. Yo no puedo transformar esto en una política pública. Llego a decir esto en términos ministeriales, se imaginarán, pero contradigo la política pública actual en la cual efectivamente la vida sería una consecuencia de una forma de entender el mundo
mundo desdichado, vida desdichada, y por lo tanto hay un fuerte condimento para quienes podemos estudiar algo de historia de el siglo XVI, el comienzo del siglo XVI, donde la polémica que se nos planteaba allí era, digo yo, creo yo, si venimos al mundo para sufrir, que era la impronta profundamente religiosa del primer cristianismo, o si venimos al mundo para disfrutar, que era la impronta pagana que venía todavía de los romanos en el mundo. Esto es interesante, a mi modo de ver es interesante porque retrata una relación entre tiempo del trabajo y tiempo que no es del trabajo en términos de si venimos aquí para sufrir o venimos aquí para disfrutar un poco de la vida. Frente a eso, frente a una conmoción que me provoca ya no poder pronunciar la frase toda entera, de que educar es salir al mundo y aprender a vivir, y de que por lo tanto no salgamos por favor a ese mundo y aprendamos a vivir para ver si hacemos otro tipo de mundo con nuevas formas de vínculo, nuevas formas de relación, una vida intensa, una vida de fraternidad, de igualdad. Parezco la Revolución Francesa, que nos permita entonces poder pensar en una comunidad por venir y no en la comunidad de mercado actual, en la comunidad virtual de mercado actual, es que vuelve a venir a esta mesa la idea de tiempo libre como respuesta al incesante tiempo de trabajo. No es una discusión menor, esto viene otra vez desde los griegos. Cualquiera que ha hecho una historia del tiempo libre, recuerdo, Dani, que nosotros nos formamos en ello, ¿no? Fuimos recreólogos primero. Es decir, lo primero que aprendimos a hacer cuando decidimos ser maestros fue trabajar en el tiempo libre, valga la paradoja. Pero esto es una historia antiquísima, donde los griegos básicamente sostenían la idea de que no había que trabajar, el trabajo es perverso, el trabajo solo le corresponde a la categoría de una esclavitud, y de lo que se trata en la vida es de la formación del cuerpo y del espíritu. Todo esto luego los romanos lo hicieron, no quiero ser muy rápido en esta historia, pero ustedes sabrán que los romanos lo que hicieron fue, traducir la idea de tiempo libre llamado, sabían, ¿no? Escolea. Tiempo libre, escolea, escuela. Me sale escuela, no, es escuela. Tiempo libre en griego se dice escolea, primera institución occidental. La escuela se origina en un desprendimiento del mundo del trabajo, en un apartamiento. Literalmente la palabra quiere decir cesar, parar, detenerse, y es traducida como tiempo libre en tanto tiempo de ejercicio del pensamiento y ejercicio del cuerpo. Este es el inicio de las instituciones que llamamos educativas. Algo que no tiene nada que ver con el trabajo y algo que sobre todo tiene que ver con un carácter formativo. Tiempo libre, escolé, fue traducido por Cicerón como otium, ocio, y el ocio fue entendido por primera vez como el circo, la diversión, de los cuales somos también herederos. Es decir, qué hacer en el tiempo libre, el divertimento, del cual todavía hoy vemos sus efectos, a propósito de que cuando tengo un poco de tiempo libre tengo que tirar la casa por la ventana como un efecto compensador del trabajo. Pero en este vínculo voy a señalar un momento en el cual creo que hay que prestarle mucha atención, porque fue, dicen, el último momento en la historia de la humanidad en el que fue posible pensar de verdad en trabajar menos y formarse más. Y ese último momento fue doble, el de dos revoluciones, la revolución industrial inglesa y la revolución francesa, obviamente en Francia.
¿Qué nos legó la Revolución Francesa? Que el tiempo libre era un tiempo pedagógico. Por eso se crearon las escuelas. Que ese tiempo libre debía usarse pedagógicamente. Pero ¿qué nos legó la Revolución Industrial? Que teníamos allí una oportunidad que era que, dada la supremacía de la máquina, la gente podía trabajar menos horas. Y trabajando menos horas podía liberar tiempo para de verdad dedicarse, decían, no solo a la formación, sino también a las actividades, a la conversación, al beber, al amar, a lo que hoy podemos llamar la buena vida en manos de la burguesía, pero que en ese momento podía estar en manos del proletariado. Para decirlo de otro modo y para que ustedes entiendan a dónde quiero llegar, hubo un momento en esa historia donde se podría haber decidido que trabajar maquínicamente, destruyéndose el cuerpo, destruyéndose la mente, sin siquiera ganar lo suficiente para utilizar el exceso de ganancia en una actividad formativa, a cambio de trabajar menos para hacer las cosas que de verdad nos importan. Esa discusión todavía está presente en lo que llamamos instituciones educativas y es hoy donde se retoma con muchísima necesidad hasta poder decir, creo yo personalmente, que hoy la escuela debe liberarse de todo tiempo de trabajo, debe cambiar su fisonomía de fábrica, de ocupación, de tarea, de faena, de cansancio, de estrés y convertirse en espacios liberados del tiempo de trabajo. Lo digo lo más rotundamente que pueda, creo que si hay un lugar donde todavía podemos detener el tiempo, ese tiempo acelerado, para no reproducir más hámsters, es todavía para muchos chicos y chicas esa escuela pública que en vez de asociarse al ritmo frenético de una idea de mundo como mercado, necesita reconcentrarse en una idea de tiempo liberado del tiempo del mercado. Es el único momento en la vida donde los niños pueden finalmente conocer la infancia. Lo que parece un contrasentido, ¿verdad? Y sin embargo, hoy sabemos que la niñez en un gran porcentaje se ha perdido la posibilidad de experienciar o experimentar infancia. ¿Cómo es esto? Si la niñez es una época, un tiempo cronológico, un momento en la vida que termina, la infancia es una relación particular con el tiempo, es un tiempo de intensidad que generalmente coincide con la niñez, pero dura o puede durar toda la vida. Hoy decimos que a los niños les falta infancia. Es evidente que a los adultos hace tiempo que nos falta infancia y sin embargo nuestra posición melancólica es la de querer volver hacia ella, regresar. Todo el tiempo recordar ese tiempo mítico en el cual era posible no hacer nada o hacer cosas porque sí. Para nada, otra definición de tiempo libre. En el tiempo libre leemos ¿para qué? Para nada. Porque sí. En el tiempo libre jugamos ¿para qué? Para nada. Porque sí. En el tiempo libre amamos ¿para qué? Para nada. Porque sí. Ese porque sí debe volver a ser eje planificatorio. En vez del para, el para. Jugamos para aprender no sé qué cosa.
leemos para, ¿no?, aprender no sé qué cosa. Hay que quitar toda utilidad y todo provecho. Hay que desvincular las cosas importantes de la vida, de la utilidad y del provecho. Y esto es profundamente educativo, pero retomo entonces con la idea de que me perdí. Me perdí claramente dónde estaba 2 minutos antes. Sí. En todos los países hay experiencias que cuentan, ya sea por formato no escolar, por escuela informal, por escuela de los sábados, por contraturno, por tiempo extendido, por doble escolaridad, como lo quieras llamar. Esa doble visión de la escuela incluso al interior de la misma institución. ¿Qué han hecho esos países que uno dice que han sido centro de? Justamente han desvinculado la escuela de las grandes empresas que regulan el mercado de trabajo. Viene aquí una pequeña aclaración, porque muchas veces cuando hablamos de esto, la gente, alguna gente, dice que estoy alertando sobre un peligro de un futuro que aún no está. Es decir, una escuela transformada en mercado. El año pasado fue, por una equivocación, me invitaron a visitar unas escuelas que creían que me iban a gustar muchísimo. Que por una equivocación, evidentemente, llamadas escuelas Samsung. Auspicia esta conferencia. Escuelas Samsung. Fui a verlas, son 180 en Europa, ya están multiplicándose con apoyo estatal y básicamente con financiación de Google, Microsoft y Samsung. ¿Qué son estas escuelas? Bueno, vos entrás y tu primera sensación es que estás en un loft maravilloso, una especie de como este lugar, digamos, sentaditos. Cada chico está con su tablet y a poco que mirás el ambiente, lo primero que te vas a preguntar es dónde están los profes, dónde están los maestros. ¿Quién me invitó y que pensó que me gustaría el tipo de escuela? Me dice, bueno, justamente ese es el problema, ¿no? Si el problema para estas escuelas somos nosotros. Y esto supone que, como dice este Jonathan Crary, tiene razón, no es que estamos en una transición, es que estamos en una transición permanente ahora. Por eso la capacitación y recapacitación de todo el mundo y el cambio que nos obligan a hacer para reconvertirnos, justamente porque no se sabe cuál es el final de la época. No se sabe, salvo la destrucción del planeta. Pero no se sabe y por lo tanto vivimos como una expectativa de siempre transición. Y él me decía, este director de escuela, me decía que los maestros son el obstáculo para la escuela, porque nunca están a tono, nunca están al tanto, nunca están capacitados para trabajar con esta generación de chicos, a los cuales ellos ya directamente han llamado de chicos digitales, sin otra capacidad, sin otra competencia que saber usar la tablet.